287. Enfermedad pulmonar intersticial. Las enfermedades difusas del parénquima pulmonar comprenden un gran número, más de 200, de problemas heterogéneos, con grados variables de inflamación y fibrosis. Mientras que el remodelado del espacio intersticial, la región entre el epitelio y el endotelio, tiende a ser el sitio de afección dominante en casi todas las enfermedades pulmonares intersticiales, es importante reconocer la función prominente del epitelio alveolar y de las células endoteliales, incluso tanto las vías respiratorias como los vasos, en la patogenia de estos padecimientos. Pese a la diversa gama de afecciones, la mayoría de los pacientes en quienes finalmente se diagnostica enfermedades pulmonares intersticiales, llegará a atención médica con reportes de disnea de esfuerzo progresiva, o tos seca persistente. Sin embargo, dado que algunas enfermedades pulmonares intersticiales forman parte de trastornos multisistémicos, algunos pacientes se identificarán con base en síntomas no respiratorios, por ejemplo, engrosamiento de la piel en el entorno de esclerosis sistémica, capítulo 353, o en datos del examen físico, por ejemplo, desviación cubital de los dedos con artritis reumatoide, capítulo 351. Además, las enfermedades pulmonares intersticiales también pueden identificarse de manera incidental con base en los resultados anormales de pruebas de función pulmonar, radiografías de tórax, tomografía computarizada tanto del tórax como del abdomen, en ambas es posible visualizar al menos una porción del parénquima pulmonar, y tomografía por emisión de positrones. Las enfermedades pulmonares intersticiales pueden asociarse con tasas altas de morbilidad y mortalidad, y si bien el pronóstico depende tanto de la extensión de la enfermedad como de su especificidad, este hecho hace importante el reconocimiento oportuno de estos trastornos. Debido a diversas presentaciones clínicas, así como a datos que se superponen en los estudios de imágenes e histopatológicos, cuadro 287, 1, las enfermedades pulmonares intersticiales pueden ser difíciles de diagnosticar. Un principio fundamental generalmente aceptado del diagnóstico de enfermedades pulmonares intersticiales es que para hacer un diagnóstico fiable se requiere el peso combinado de datos clínicos, estudios de laboratorio, pruebas de función pulmonar, datos de estudios de imágenes, y datos del estudio histopatológico, si se obtiene. Ningún dato único confiere un diagnóstico por sí solo. Por ejemplo, una biopsia pulmonar que demuestra un patrón de neumonía intersticial habitual es útil en el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, pero también puede estar presente en algunas enfermedades del tejido conjuntivo, por ejemplo, enfermedades pulmonares intersticiales asociada con artritis reumatoide, capítulo 351. A la luz de este desafío, en casi todos los centros especializados en enfermedades pulmonares intersticiales se recomienda un método multidisciplinario para el diagnóstico, y en algunos casos para el manejo, de enfermedades pulmonares intersticiales. Un ejemplo de un método multidisciplinario podría incluir una conferencia a la que asistan neumólogos, reumatólogos, radiólogos y patólogos, en la cual especialistas que tienen experiencia en el cuidado de pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales puedan comentar y revisar de manera conjunta todos los datos generados sobre un paciente. Mientras que hay muchas maneras de categorizar las enfermedades pulmonares intersticiales, un método clásico es dividirlas en las de causas conocidas y desconocidas, figura 287, 1. Aun cuando incluso esto tiene limitaciones, por ejemplo, estudios genéticos demuestran que una porción importante de fibrosis pulmonar familiar e idiopática, por lo regular descritas como enfermedades de causa desconocida, pueden explicarse, en parte, por factores genéticos, es un lugar útil por donde empezar. Las causas conocidas de enfermedades pulmonares intersticiales son exposiciones ocupacionales, por ejemplo, asbestosis, medicamentos, por ejemplo, nitrofurantoína, y las relacionadas con una enfermedad sistémica subyacente, por ejemplo, neumonía organizada criptogénica en el entorno de polimiositis. Las causas desconocidas de enfermedades pulmonares intersticiales comprenden grupos de trastornos raros a menudo con presentaciones clásicas, por ejemplo, un neumotórax espontáneo en una mujer joven con cambios quísticos difusos en una tomografía del tórax podría sugerir linfangioliomatosis, y el grupo más común de enfermedades pulmonares intersticiales, las neumonías intersticiales idiopáticas.
Las enfermedades pulmonares granulomatosas abarcan causas tanto conocidas, por ejemplo, neumonitis por hipersensibilidad debido a exposición crónica a aves, capítulo 282, como desconocidas, por ejemplo, sarcoidosis, capítulo 360, y a menudo se separan por sus presentaciones, datos en los estudios de imágenes, y evaluación diagnóstica, singulares. El conocimiento de la prevalencia de la enfermedad es igual de importante que el conocimiento de su clasificación. Si bien hay variabilidad dentro de diferentes grupos demográficos, casi todos los estudios demuestran que la fibrosis pulmonar idiopática, la sarcoidosis, capítulo 360, y las enfermedades pulmonares intersticiales relacionadas con enfermedades del tejido conjuntivo, capítulo 406, como grupo figuran entre las formas más comunes de enfermedades pulmonares intersticiales. Método diagnóstico. El método diagnóstico inicial para la enfermedad difusa del parénquima pulmonar a menudo es más amplio que un enfoque en enfermedades pulmonares intersticiales, y debe incluir una evaluación para causas alternas, incluso enfermedad cardiovascular, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, capítulo 253, infecciones difusas, por ejemplo, neumonía por pneumoquistis, capítulo 215, y enfermedad maligna, como carcinoma de células broncoalveolares. Este capítulo se centra en la evaluación diagnóstica que ayuda a distinguir entre las diversas formas de enfermedades pulmonares intersticiales. Interrogatorio. Edad. La edad en el momento de la presentación tiene una fuerte influencia sobre la probabilidad, antes de la práctica de pruebas, de que haya fibrosis pulmonar idiopática. Por ejemplo, la fibrosis pulmonar idiopática ocurre más en pacientes mayores de 60 años, y es rara entre los menores de 50. En pacientes mayores de 65 años sin evidencia fuerte de un diagnóstico alternativo, los datos atípicos en la tomografía del tórax aún tienen más probabilidades de dar por resultado un diagnóstico histopatológico de neumonía intersticial habitual, un dato anatomopatológico característico de fibrosis pulmonar idiopática, que uno de neumonías intersticiales idiopáticas alternativa. Otras enfermedades pulmonares intersticiales comunes, como sarcoidosis, enfermedades pulmonares intersticiales asociadas con enfermedades del tejido conjuntivo, e enfermedades pulmonares intersticiales menos comunes, como linfangioliomatosis, histiocitosis pulmonar de células de Langerhans, tienden a presentarse entre los 20 y 40 años de edad. Sexo. Si bien es menos influyente que la edad, el sexo tiene cierta influencia sobre la probabilidad de diversas enfermedades pulmonares intersticiales. La linfangioliomatosis, y el padecimiento relacionado, esclerosis tuberosa, se diagnostica a menudo en mujeres jóvenes. Muchas enfermedades pulmonares intersticiales asociadas con enfermedades del tejido conjuntivo son más comunes entre mujeres, con la excepción de la enfermedad pulmonar intersticial asociada con artritis reumatoide, que se presenta más entre varones. La fibrosis pulmonar idiopática y las enfermedades pulmonares intersticiales relacionadas con exposición ocupacional, probablemente debido a exposiciones relacionadas con el empleo que tienden a diferir entre varones y mujeres, son más frecuentes entre varones. Duración de los síntomas. Las presentaciones agudas, días a semanas, de enfermedades pulmonares intersticiales son poco comunes, y se diagnostican de modo erróneo como enfermedades más frecuentes, como neumonía, exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o insuficiencia cardíaca. Las enfermedades pulmonares intersticiales que pueden presentarse de manera aguda comprenden neumonía eosinofílica, neumonía intersticial aguda, neumonitis por hipersensibilidad, y granulomatosis con poliangitis. Una exacerbación aguda de fibrosis pulmonar idiopática como la presentación inicial de esta enfermedad también debe considerarse dada su prevalencia. Las enfermedades pulmonares intersticiales tienen una presentación indolente crónica, meses a años, tipificada por fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, en casi todas las enfermedades pulmonares intersticiales pueden ocurrir presentaciones subagudas, semanas a meses, pero en el contexto correcto podría sugerir sarcoidosis, enfermedades pulmonares intersticiales asociadas con enfermedades del tejido conjuntivo, enfermedades pulmonares intersticiales inducida por fármacos, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Síntomas respiratorios.
La disnea progresiva, que es más evidente con el esfuerzo, es el síntoma más común en pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales. Pese a este hecho, tanto estudios de investigación de muestras de la población general, como experiencias clínicas de remisiones de pacientes asintomáticos con patrones anormales en estudios de imágenes con tomografía del tórax, también han demostrado que algunos pacientes, incluso aquellos con enfermedad más extensa, quizá no informen disnea. La tos, en particular tos seca, también es común, y puede ser el síntoma más prominente en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. A menudo se reporta tos en otras enfermedades pulmonares intersticiales, en particular las que tienen afección notoria de las vías respiratorias, entre ellas la sarcoidosis y la neumonitis por hipersensibilidad. La tos con hemoptisis es rara y podría sugerir enfermedades pulmonares intersticiales asociada con hemorragia alveolar difusa, por ejemplo, síndrome de Gold-Pasture, granulomatosis con poliangitis o linfangioliomyomatosis. La tos con hemoptisis también podría sugerir una infección pulmonar secundaria que puede observarse en pacientes con bronquiectasias por tracción y en los que reciben terapia inmunosupresora. El dolor torácico es raro en casi todas las enfermedades pulmonares intersticiales, con excepción de la sarcoidosis, en la cual con cierta frecuencia hay molestias en el tórax. La fatiga es común en todas las enfermedades pulmonares intersticiales. Antecedentes personales patológicos. El interrogatorio más pertinente incluye antecedente personal de enfermedades del tejido conjuntivo o de síntomas asociados con enfermedades del tejido conjuntivo, por ejemplo, fenómeno de Raynaud. También es importante recordar que la enfermedad pulmonar intersticial asociada con enfermedades del tejido conjuntivo puede ser el síntoma de presentación inicial de la enfermedad, y puede preceder por muchos años a la aparición de síntomas adicionales. Un antecedente de enfermedad maligna es importante, porque algunas enfermedades malignas pueden relacionarse con enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada con dermatomiositis, y con reacciones tipo sarcoide. Un antecedente de asma y rinitis alérgica podría sugerir un diagnóstico de granulomatosis con poliangitis eosinofílica. Medicamentos. Muchos medicamentos se han asociado con enfermedades pulmonares intersticiales, y para complicar más las cosas, algunos fármacos usados para tratar enfermedad pulmonar inflamatoria y granulomatosa también se asocian con enfermedades pulmonares intersticiales, por ejemplo, metotrexato, azatioprina, rituximab y los agentes bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa. También se sabe que fármacos específicos causan enfermedades pulmonares intersticiales, como los antibióticos, por ejemplo, nitrofurantoína, antiarrítmicos, por ejemplo, amiodarona, y muchos antineoplásicos, por ejemplo, bleomicina. Antecedentes familiares. Es importante verificar los antecedentes familiares de enfermedades pulmonares intersticiales, de cualquier tipo. El porcentaje de fibrosis pulmonar familiar, en contraposición con la idiopática, varía con el estudio, desde menos de 5% hasta una cifra tan alta como de 20%. Pese a esta variabilidad, la mayoría concuerda en que la presencia de un familiar cercano con neumonías intersticiales idiopáticas figura entre los factores de riesgo más fuertes para fibrosis pulmonar idiopática. En estudios de familia se ha observado de manera consistente agregación familiar de diversas formas de neumonías intersticiales idiopáticas, como fibrosis pulmonar idiopática, neumonía intersticial inespecífica, y neumonía intersticial descamativa que afectan a la misma familia, y en algunos casos otras formas de enfermedades pulmonares intersticiales. Hasta la fecha, los factores genéticos que se han replicado más bien para fibrosis pulmonar, una variante promotora de un gen que codifica para mucina 5B, y diversos determinantes genéticos que se sabe influyen sobre la longitud de telómero, por ejemplo, variantes del gen que codifica para la transcriptasa inversa de telomerasa, parecen asociarse de manera similar con formas tanto familiares como idiopáticas de fibrosis pulmonar. Antecedentes sociales. Casi siempre se encuentra antecedente de tabaquismo en algunas formas de enfermedades pulmonares intersticiales, por ejemplo, bronquiolitis respiratoria y neumonitis intersticial descamativa, a veces denominada por los patólogos de manera conjunta como enfermedades pulmonares intersticiales relacionada con tabaquismo, en las cuales se considera que es causal.
También se observa un antecedente de tabaquismo en cerca de 75% de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Asimismo, es importante obtener los antecedentes de exposición ocupacional y ambiental, porque podrían identificar exposiciones que se sabe que causan fibrosis pulmonar, por ejemplo, exposición importante a asbesto, o neumonitis por hipersensibilidad, pulmón del criador de palomas. Examen físico. En la mayoría de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática se encuentra crepitación, o estertores finos al final de la inspiración, en las bases pulmonares, y pueden ser uno de los signos más tempranos de la enfermedad. No obstante, los estertores son inespecíficos y se encuentran en muchas formas de enfermedades pulmonares intersticiales y otros padecimientos. Las sibilancias son poco comunes en casi todas las formas de enfermedades pulmonares intersticiales, pero están presentes en algunos trastornos, como sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad y granulomatosis con poliangitis eosinofílica. Los signos de enfermedad avanzada son cianosis, dedos en palillo de tambor y cor pulmonale. Estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio pueden ser particularmente útiles para una enfermedad pulmonar intersticial asociada con enfermedades del tejido conjuntivo. Como se mencionó, estas pruebas quizá revelen una enfermedad del tejido conjuntivo subyacente como la causa de una enfermedad pulmonar intersticial, por ejemplo, un anticuerpo contra péptido citrulinado cíclico positivo, para artritis reumatoide, incluso en ausencia de otros síntomas o datos del examen físico sugestivos del trastorno. Sin embargo, quedan por determinar el costo-eficacia y la extensión de las pruebas de laboratorio que deben solicitarse en diversos contextos clínicos, porque hay una lista relativamente larga de pruebas de autoanticuerpos que podrían solicitarse. Pruebas de función pulmonar. Casi todas las formas de enfermedades pulmonares intersticiales dan por resultado un déficit restrictivo en pruebas de función pulmonar. Este se tipifica por una capacidad pulmonar total reducida, y disminución simétrica de medidas del volumen expiratorio forzado en un segundo y capacidad vital forzada. Una reducción de la capacidad de difusión del pulmón para monóxido de carbono también es común, y puede preceder a una reducción de los volúmenes pulmonares. Sin embargo, hay más variabilidad en la medición de la capacidad de difusión del pulmón para monóxido de carbono, y la prueba es menos específica para enfermedades pulmonares intersticiales. Una proporción reducida entre volumen expiratorio forzado en un segundo y capacidad vital forzada, que es diagnóstica de obstrucción de las vías respiratorias, es poco común en muchas formas de enfermedades pulmonares intersticiales, pero puede estar presente como un dato aislado, o junto con un déficit restrictivo adicional, en enfermedades pulmonares intersticiales que afectan las vías respiratorias, como sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad y linfangioliomyomatosis. Si bien las pruebas de función pulmonar rara vez son diagnósticas, las reducciones de la función pulmonar ayudan a caracterizar la extensión de la enfermedad, y la evidencia de declinación en mediciones repetidas de la función pulmonar, por ejemplo, capacidad vital forzada, se ha correlacionado con una tasa de mortalidad alta. Estudios de imágenes del tórax. Radiografía de tórax. Los datos en las radiografías de tórax pueden ser la primera indicación clínica de que podría haber una enfermedad pulmonar intersticial. Por ejemplo, los ganglios linfáticos ciliares agrandados y un patrón de opacidades nodulares centrales en la zona media superior del pulmón, pueden sugerir sarcoidosis. Un patrón reticular basal, con espacios quísticos pequeños, sin evidencia clínica de insuficiencia cardíaca, podría sugerir fibrosis pulmonar idiopática. Con pocas excepciones, la radiografía de tórax rara vez lleva un diagnóstico específico. Tomografía del tórax. Los estudios de imágenes con tomografía del tórax de alta resolución ahora se consideran el estándar de cuidado en la evaluación inicial de un paciente con sospecha de una enfermedad pulmonar intersticial. La tomografía del tórax de alta resolución puede ser diagnóstica para algunas enfermedades pulmonares intersticiales, por ejemplo, fibrosis pulmonar idiopática, en el contexto clínico correcto, y puede hacer innecesaria una biopsia pulmonar, y evitar al paciente el riesgo que plantea este procedimiento.
La tomografía del tórax de alta resolución también ayuda a definir la extensión de la enfermedad pulmonar intersticial, las características que despiertan más preocupación sugestivas de enfermedad avanzada, por ejemplo, cambios en panal de abejas, puede proporcionar información sobre enfermedades coexistentes, como enfisema y cáncer de pulmón, y cuando no es diagnóstica, puede ayudar a proporcionar las ubicaciones más útiles para obtener muestras de biopsia pulmonar. Biopsia pulmonar. Broncoscopia fibróptica. La broncoscopia puede ser útil para establecer un diagnóstico de enfermedades pulmonares intersticiales específico, y en casos seleccionados, ayudar a establecer un diagnóstico alternativo. El examen del líquido de lavado seriado es útil para establecer hemorragia alveolar difusa, que puede estar presente en enfermedades pulmonares intersticiales con vasculitis, por ejemplo, granulomatosis con poliangitis, y, en algunos casos, el examen celular sugiere un diagnóstico específico, eosinofilia mayor de 25% en la neumonía eosinofílica crónica, o glóbulos de grasa en macrófagos en la neumonía lipoidea. Las biopsias pulmonares transbronquiales y las biopsias de ganglio linfático, particularmente en la sarcoidosis, presentan un diagnóstico fiable en pacientes con enfermedad pulmonar probablemente granulomatosa, por ejemplo, sarcoidosis y neumonitis por hipersensibilidad. No obstante, a menudo se considera que las muestras de tejido obtenidas por vía broncoscópica son insuficientes para diagnosticar casi todas las neumonías intersticiales idiopáticas. Hay cierta evidencia de que las criobiopsias obtenidas por medio de broncoscopia, que pueden mostrar rendimientos mayores que los obtenidos mediante biopsias con pinzas transbronquiales, podrían mejorar el rendimiento diagnóstico de la broncoscopia. Sin embargo, queda por aclarar la función precisa de las criobiopsias en el estudio diagnóstico de enfermedades pulmonares intersticiales. Biopsia pulmonar quirúrgica. Un espécimen de biopsia pulmonar obtenido quirúrgicamente puede ayudar a confirmar el diagnóstico de enfermedades pulmonares intersticiales. En muchos casos se obtiene por medio de un método toracoscópico asistido con video, en comparación con una toracotomía abierta, que tiende a reducir los tiempos operatorios y de estancia en el hospital. El rendimiento diagnóstico de las biopsias tiende a ser más alto si se obtienen antes del tratamiento. El deseo de obtener una biopsia pulmonar quirúrgica se debe sopesar contra los riesgos, que pueden incluir una tasa de mortalidad a corto plazo tan alta como de 5%. Se reporta que estos riesgos son más altos en biopsias de pacientes en quienes finalmente se diagnostica fibrosis pulmonar idiopática y en quienes se presentan de manera aguda formas individuales de enfermedades pulmonares intersticiales. Las enfermedades pulmonares intersticiales comprenden un grupo diverso de enfermedades pulmonares que pueden subclasificarse en los trastornos de causa desconocida, por ejemplo, neumonías intersticiales idiopáticas, y los de causa conocida, por ejemplo, a veces denominados neumonías intersticiales secundarias, enfermedades pulmonares intersticiales asociadas con enfermedad del tejido conjuntivo figura 287, 1. Si bien esto persiste como un método útil para clasificar este grupo de trastornos diversos, es importante reconocer que los estudios genéticos están desafiando esta categorización clásica. Por ejemplo, se ha determinado que muchas enfermedades pulmonares intersticiales que comúnmente se consideran de causa desconocida tienen fundamentos genéticos importantes, por ejemplo, fibrosis pulmonar idiopática y linfangioliomyomatosis, mientras que la comprensión de los procesos fisiopatológicos que dan por resultado enfermedades pulmonares intersticiales de causa conocida, por ejemplo, enfermedad del tejido conjuntivo, permanece incompleta. El diagnóstico se basa en información combinada que se obtiene a partir de la presentación clínica de un paciente, medidas de la función pulmonar, estudios de imágenes, estudios serológicos inmunitarios, y datos histopatológicos. Es importante recordar que el pronóstico y tratamiento varían ampliamente con el padecimiento, y con la extensión de la enfermedad. En algunos casos, la terapia médica que se considera eficaz para algunas enfermedades pulmonares intersticiales ha resultado ser perjudicial para otras. Los tratamientos médicos varían desde moduladores de la inmunidad hasta medicamentos antifibróticos, mientras que el trasplante de pulmón persiste como el estándar de cuidado para aquellos con enfermedades pulmonares intersticiales avanzadas y rápidamente progresivas. Neumonías intersticiales idiopáticas.
Fibrosis pulmonar idiopática. Manifestaciones clínicas. La fibrosis pulmonar idiopática es la enfermedad pulmonar intersticial de causa desconocida más común. La prevalencia aumenta con la edad, y se estima en 50 a 200 a 100.000. La fibrosis pulmonar idiopática comúnmente se diagnostica durante la quinta o sexta década de la vida, afecta más a varones que a mujeres, y a menudo se asocia con un antecedente de tabaquismo u otras exposiciones ambientales. La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad que muestra progresión variable, conlleva un pronóstico grave, con una supervivencia estimada de 50% a 3 a 5 años. Datos en imágenes de tomografía del tórax de alta resolución. Los datos en la tomografía del tórax comprenden reticulación subpleural con predominio basal posterior, que por lo general incluye características fibróticas más avanzadas, como cambios en panal de abejas y bronquiectasias por tracción. En conjunto, estos datos en los estudios de imágenes se denominan patrón de neumonía intersticial habitual. La presencia de opacidades en vidrio esmerilado extensas, cambios broncovasculares, micronódulos, atenuación en mosaico, o un predominio en la parte superior del pulmón, debe suscitar la sospecha de un diagnóstico alternativo, figura 287, 2. Histopatología. Los datos diagnósticos en la biopsia toracoscopía asistida con video son reticulación subpleural asociada con cambios en panal de abejas, y focos de fibroblastos, acumulaciones subepiteliales de miofibroblastos y colágeno. Estos cambios fibróticos alternan con áreas de estructura alveolar normal preservada congruentes con heterogeneidad temporal y espacial, figura 287, 3. En conjunto, estos datos anatomopatológicos se denominan neumonía intersticial habitual. Tratamiento. Históricamente, se consideró que la fibrosis pulmonar idiopática es resistente a la terapia médica, y que el trasplante pulmonar era la única opción terapéutica viable. Este dogma cambió en 2014 con estudios clínicos grandes que demostraron que la terapia antifibrótica, pirfenidona y nintedanib, pueden lentificar la declinación de la función pulmonar en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Metaanálisis adicionales han sugerido que la terapia antifibrótica también puede mejorar la supervivencia. En contraste, ahora se ha demostrado, en algunos casos, que el tratamiento con inmunosupresión, que se había prescrito a muchos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, se asocia con morbilidad y mortalidad aumentadas. La terapia física, y el oxígeno suplementario, cuando están indicados, pueden mejorar la tolerancia al ejercicio y reducir la probabilidad de hipertensión pulmonar. El trasplante de pulmón puede extender la supervivencia y mejorar la calidad de vida en un subgrupo de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática que satisfacen los criterios para recibir un trasplante. Neumonía intersticial inespecífica. Manifestaciones clínicas. La neumonía intersticial inespecífica es una entidad clínica con datos clínicos, radiográficos y anatomopatológicos característicos. Sin embargo, también se observa en pacientes con enfermedad del tejido conjuntivo, y menos con neumonía intersticial familiar, toxicidad farmacológica e infección. Si bien la prevalencia de neumonía intersticial inespecífica no se encuentra bien establecida, comúnmente se diagnostica en mujeres no fumadoras durante su quinta década de la vida. Se observan resultados positivos en pruebas serológicas para enfermedad del tejido conjuntivo. La neumonía intersticial inespecífica idiopática tiene un pronóstico relativamente bueno, con supervivencia a 5 años mayor de 80%. Los pacientes con un patrón de neumonía intersticial inespecífica celular predominante tienen un pronóstico más favorable que aquellos con un patrón de neumonía intersticial inespecífica fibrosante. Datos en imágenes de tomografía del tórax de alta resolución. Son comunes las opacidades subpleurales difusas, simétricas, en vidrio esmerilado y reticulares. También se ha observado pérdida de volumen y bronquiectasias por tracción que afectan las zonas inferiores del pulmón. En ocasiones no hay afección subpleural, mientras que el engrosamiento peribronquiolar y los cambios en panal de abeja son comunes. Histopatología. Los datos diagnósticos en la biopsia pulmonar son cantidades variables de inflamación y fibrosis intersticiales con un aspecto uniforme. Por lo general, no hay cambios en panal de abejas, y los focos de fibroblastos son raros.
En el estudio histopatológico, a menudo se hace referencia a la neumonía intersticial inespecífica como predominantemente celular, y con mayor capacidad de respuesta a la terapia médica, o fibrótica, con menor probabilidad de resolverse con terapia médica. Tratamiento. La fibrosis pulmonar asociada con enfermedad del tejido conjuntivo se trata con inmunosupresión a pesar de la escasez de estudios clínicos aleatorizados para demostrar eficacia. La neumonía intersticial inespecífica idiopática a menudo se trata con esteroides orales, prednisona, agentes citotóxicos, micofenolato, azatioprina y ciclofosfamida, o productos biológicos, rituximab. En pacientes con enfermedad progresiva puede requerirse oxigenoterapia, rehabilitación pulmonar y trasplante de pulmón. Enfermedades pulmonares intersticiales relacionadas con tabaquismo. Si bien las enfermedades pulmonares intersticiales relacionadas con tabaquismo, entre ellas bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial y neumonitis intersticial descamativa se subclasifican con las neumonías intersticiales idiopáticas, se considera que estos trastornos, junto con la histiocitosis pulmonar de células de Langerhans, una enfermedad pulmonar intersticial con manifestaciones clínicas, en los estudios de imágenes e histopatológicas singulares, son el resultado de exposición activa o previa a humo de tabaco. También se ha sabido que ocurre neumonitis intersticial descamativa en niños con fibrosis pulmonar familiar. Los fumadores, en particular los ancianos, tienen anormalidades intersticiales radiográficas, centrolobulillares, que se encuentran de manera incidental en estudios de radiografías de tórax o de tomografía de tórax sistemáticos en pacientes asintomáticos o con síntomas mínimos. Se considera que la bronquiolitis respiratoria se correlaciona desde el punto de vista histopatológico con estos datos en los estudios de imágenes. No obstante, en algunos casos estos datos en los estudios de imágenes pueden progresar a cambios radiográficos más avanzados, donde tiende a haber signos más difusos de neumonía intersticial. Manifestaciones clínicas. Estos padecimientos predominan en fumadores activos y en fumadores profusos que tienen entre 40 y 50 años de edad. En quienes se diagnostica bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis intersticial descamativa, la disnea y la tos son comunes, y con cierta frecuencia hay sibilancias sintomáticas. La prevalencia de enfermedades pulmonares intersticiales relacionadas con tabaquismo no se entiende bien, pero en general se considera que explican menos de 10% de las neumonías intersticiales idiopáticas. Si bien hay datos mínimos sobre la evolución natural y el pronóstico de estas enfermedades, puede esperarse supervivencia prolongada en la mayoría de los pacientes con bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial, y se considera que la muerte secundaria a enfermedades pulmonares intersticiales progresiva es rara. Datos en imágenes de tomografía del tórax de alta resolución. Los datos prominentes y comunes en la bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial son engrosamiento de la pared bronquial central, engrosamiento de la pared bronquial periférica, nódulos centrolobulillares y opacidades en vidrio esmerilado. Con cierta frecuencia también se observan líneas septales y un patrón reticular. En general, se considera que los cambios en panal de abejas son raros, e indican un peor pronóstico. Se notan datos similares en pacientes con neumonitis intersticial descamativa en la cual las opacidades en vidrio esmerilado simétricas, bilaterales, difusas, o en placas, tienden a ser aún más prominentes. Histopatología. Las características comunes de la bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial son la acumulación de macrófagos pigmentados dentro de la luz de bronquiolos respiratorios y conductos alveolares, acompañada de inflamación crónica de las paredes de bronquiolos respiratorios, y fibrosis alveolar tanto bronquiolar como peribronquiolar que causa deformación de la estructura. Esos datos son en placas y están confinados a la región peribronquiolar. La neumonitis intersticial descamativa tiende a incluir cambios similares, pero con un patrón más difuso que se caracteriza por acumulación de macrófagos pigmentados, hiperplasia de neumocitos, y engrosamiento intersticial prominente. Tratamiento. Todos los pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales relacionadas con tabaquismo deben recibir asesoramiento para que suspendan el tabaquismo, y se les debe animar a inscribirse en un programa formal de cese del tabaquismo.
En estudios pequeños se han evaluado fármacos inmunosupresores, por ejemplo, prednisona, y citotóxicos, azatioprina y ciclofosfamida, y en algunos casos broncodilatadores. A menudo se trata a los pacientes con estos medicamentos. Hasta la fecha no hay evidencia fuerte de que estas terapias den por resultado disminuciones importantes de los síntomas, mejora de las medidas de la función pulmonar, o que eviten deterioro clínico. Neumonía organizada criptogénica. Manifestaciones clínicas. La neumonía organizada criptogénica regularmente afecta a pacientes de 50 a 69 años, y se presenta como una enfermedad subaguda tipo gripe, con tos, disnea, fiebre y fatiga. El examen a menudo revela estertores inspiratorios, y la mayoría de los pacientes tiene déficits pulmonares restrictivos en pruebas de función pulmonar con hipoxemia. Por lo general se confunde con neumonía. Es importante observar que este síndrome puede ocurrir de manera aislada, o ser secundario a una enfermedad del tejido conjuntivo subyacente, como la polimiositis, medicaciones, o sobrevenir por una enfermedad maligna subyacente. Las pruebas de laboratorio para diversas enfermedades del tejido conjuntivo son útiles, porque pueden ser tanto diagnósticas como sugerir la necesidad de terapia médica prolongada. Datos en imágenes de tomografía del tórax de alta resolución. Los datos más comunes en los estudios de imágenes son opacidades por consolidación, subpleurales, en placas, a veces migratorias, a menudo con opacidades en vidrio esmerilado asociadas. Puede haber opacidades peribronquiolares o perilobulares, y a veces se observa un anillo de preservación subpleural, a menudo denominado un halo invertido o signo del atolón, que puede ayudar en el diagnóstico. Histopatología. La biopsia pulmonar quirúrgica tiende a revelar regiones en placas de neumonía organizada con tejido de granulación, que afecta las vías respiratorias pequeñas, los conductos alveolares y los alvéolos, con inflamación circundante que puede afectar las paredes alveolares, figura 287, 2. Tratamiento. Los corticosteroides pueden dar por resultado mejoría clínica considerable en muchos pacientes, pero es necesario continuarlos durante al menos 6 meses, porque las tasas de recaída son altas. Cada vez hay más evidencia de que las terapias citotóxicas alternas, por ejemplo, micofenolato, ciclofosfamida, o biológicas, por ejemplo, rituximab, pueden ser útiles tanto para tratar la enfermedad como para reducir la necesidad de esteroides. En algunos pacientes con formas secundarias de la enfermedad puede necesitarse terapia a largo plazo. Neumonías intersticiales idiopáticas agudas o subagudas. Neumonía intersticial aguda, síndrome de Amann-Rich. Manifestaciones clínicas. La neumonía intersticial aguda es un trastorno pulmonar raro y mortal, que se caracteriza por inicio agudo de insuficiencia respiratoria e hipoxemia. Es común un periodo prodrómico de síntomas congruentes con una infección respiratoria superior aguda. La tasa de mortalidad en el transcurso de 6 meses luego de la presentación puede ser bastante alta, mayor de 50%, y las recurrencias son comunes. En quienes se recuperan, la mejoría de la función pulmonar puede ser considerable. La neumonía intersticial aguda es difícil de distinguir del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y de una exacerbación aguda de un proceso fibrótico pulmonar subyacente no sospechado. Datos en imágenes de tomografía del tórax de alta resolución. Los datos más comunes en los estudios de imágenes son opacidades en vidrio esmerilado bilaterales en placas. También son comunes las regiones de clive de consolidación de espacio aéreo. Histopatología. De modo similar al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y a las exacerbaciones agudas de fibrosis pulmonar subyacente, la neumonía intersticial aguda se presenta en el estudio histopatológico como daño alveolar difuso demostrado en una biopsia pulmonar quirúrgica. Tratamiento. El tratamiento es, en su mayor parte, de apoyo, e incluye ventilación mecánica. No hay farmacoterapia probada para neumonía intersticial aguda. A menudo se administran glucocorticoides, pero no son claramente eficaces, y se ha demostrado que no son beneficiosos en otras formas de daño alveolar difuso, por ejemplo, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Exacerbaciones agudas de neumonías intersticiales idiopáticas. Manifestaciones clínicas.
Las exacerbaciones agudas no son trastornos separados, sino más bien una fase acelerada de lesión pulmonar que puede ocurrir en cualquier enfermedad pulmonar intersticial que da por resultado fibrosis pulmonar. Las exacerbaciones agudas se describen más, y son más graves en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática conocida. Se caracterizan por un inicio agudo, menos de 30 días, de insuficiencia respiratoria e hipoxemia que ocurren en un paciente con fibrosis pulmonar subyacente no explicada por una causa alternativa, por ejemplo, neumonía, insuficiencia del hemicardio izquierdo. Las tasas de mortalidad reportadas son muy altas, mayor de 85%, y los periodos de supervivencia mediana varían desde días hasta meses. Datos en imágenes de tomografía del tórax de alta resolución. Los datos de imágenes más comunes comprenden opacidades en vidrio esmerilado bilaterales, en placas, y regiones de clive de consolidación de espacio aéreo. A veces estos nuevos cambios pueden apreciarse en el fondo de los datos de estudios de imágenes tipificados por la neumonía intersticial idiopática subyacente, aunque a veces ocultan los datos de imágenes precedentes. Histopatología. Las exacerbaciones agudas de fibrosis pulmonar subyacente se presentan en el estudio histopatológico como daño alveolar difuso, aunque a veces también puede demostrarse neumonía organizada en una biopsia pulmonar quirúrgica. Tratamiento. El tratamiento es, en su mayor parte, de apoyo. Hay controversias respecto al uso de ventilación mecánica, cuando no se usa como un puente hasta el trasplante de pulmón, porque la tasa de supervivencia en estos pacientes tiende a ser baja. Hay cierta evidencia de que la farmacoterapia, por ejemplo, nintedanib, puede reducir la tasa de exacerbaciones agudas en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. También hay controversias respecto a la farmacoterapia en el contexto de una exacerbación aguda. Por lo regular se usan terapias inmunosupresoras, por ejemplo, prednisona, y citotóxicas, como ciclofosfamida, sin beneficio probado. Enfermedades pulmonares intersticiales asociada con enfermedad del tejido conjuntivo. La enfermedad pulmonar intersticial es una manifestación de muchas enfermedades del tejido conjuntivo. La progresión de la enfermedad, la respuesta a la terapia y la supervivencia son variables, y se asocian con patrones radiográfico e histopatológico específicos. La enfermedad pulmonar intersticial ocurre más en pacientes con esclerodermia, forma esclerosis sistémica, o esclerosis sistémica esclerodérmica, artritis reumatoide, polimiositis/dermatomiositis y, con menos frecuencia, síndrome de Sjögren y lupus eritematoso sistémico. La enfermedad pulmonar intersticial puede preceder a manifestaciones extrapulmonares de una enfermedad del tejido conjuntivo específica, o presentarse como parte de una enfermedad del tejido poco definida. En raros casos, las manifestaciones pulmonares pueden ser la única característica de la presentación clínica del paciente. Esclerosis sistémica. Manifestaciones clínicas. Capítulo 353, la enfermedad pulmonar intersticial es la manifestación pulmonar más común de esclerosis sistémica esclerodérmica. La enfermedad pulmonar intersticial ocurre en un 50% de los pacientes con esclerosis sistémica esclerodérmica, con enfermedad difusa y en un 30% de aquellos con enfermedad limitada. La hipertensión pulmonar puede ocurrir por separado o junto con enfermedades pulmonares intersticiales, y se observa con mayor frecuencia en pacientes con esclerosis sistémica esclerodérmica limitada. Datos en imágenes de tomografía del tórax de alta resolución. Los estudios de imágenes pueden revelar datos similares, tanto en pacientes con neumonía intersticial inespecífica como en aquellos con fibrosis pulmonar idiopática, aunque también puede haber datos congruentes con neumonía organizada criptogénica y daño alveolar difuso. Otros datos en la tomografía del tórax de alta resolución pueden incluir esófago dilatado y agrandamiento de la arteria pulmonar. Histopatología. De modo similar con la superposición en los estudios de imágenes, se identifican cambios histopatológicos en pacientes con neumonía intersticial inespecífica y fibrosis pulmonar idiopática. Además, la aspiración relacionada con dismotilidad esofágica es común en la esclerosis sistémica esclerodérmica, y en estos pacientes pueden observarse datos histopatológicos congruentes con neumonía organizada criptogénica y daño alveolar difuso. Tratamiento.
La ciclofosfamida genera un beneficio moderado en la preservación de la función pulmonar, y se asocia con toxicidad importante. Se ha mostrado que el micofenolato tiene eficacia similar y tolerabilidad mejorada. Se realizan estudios clínicos en los que se prueban terapias antifibróticas, pirfenidona y nintedanib, en pacientes con esclerosis sistémica esclerodérmica que muestran enfermedades pulmonares intersticiales progresiva, debe considerarse la minimización del riesgo de reflujo al usar inhibidores de la bomba de protones en dosis altas o intervención quirúrgica antirreflujo. Puede ofrecerse trasplante de pulmón a pacientes seleccionados sin aspiración o restricción de la pared torácica importante. Artritis reumatoide. Manifestaciones clínicas. Capítulo 351, la enfermedad pulmonar intersticial es una complicación extraarticular común de la artritis reumatoide. Si bien la artritis reumatoide predomina en mujeres, la artritis reumatoide, enfermedades pulmonares intersticiales es más frecuente en varones con antecedentes de exposición al tabaco. En un subgrupo pequeño de pacientes, la enfermedad pulmonar intersticial es la primera manifestación de artritis reumatoide. La enfermedad artritis reumatoide, enfermedades pulmonares intersticiales evidente ocurre en cerca del 10% de la población con artritis reumatoide. Sin embargo, hasta 40-50% de los sujetos tiene anormalidades radiográficas en la tomografía del tórax, lo que sugiere que la enfermedad pulmonar intersticial en el contexto de artritis reumatoide puede estar subdiagnosticada. Datos en imágenes de tomografía del tórax de alta resolución. El patrón de imágenes más común de enfermedades pulmonares intersticiales en pacientes con artritis reumatoide es un patrón de neumonía intersticial habitual, aunque con cierta frecuencia se observan patrones de neumonía intersticial inespecífica. Es evidente que la supervivencia en pacientes con artritis reumatoide está disminuida en aquellos con un patrón de neumonía intersticial habitual, y entre aquellos con fibrosis más extensa. Histopatología. Los datos histopatológicos de neumonía intersticial habitual y neumonía intersticial inespecífica son más comunes. Algunos estudios sugieren que la neumonía intersticial habitual en el contexto de artritis reumatoide, en comparación con fibrosis pulmonar idiopática, puede presentarse con un número reducido de focos fibroblásticos y una cantidad aumentada de centros germinales. Comparables a los datos en los estudios de imágenes, los patrones de neumonía intersticial habitual, y daño alveolar difuso, en pacientes con artritis reumatoide se asocian con supervivencia reducida. Tratamiento. En contraste con la esclerosis sistémica esclerodérmica, no hay estudios clínicos aleatorizados en los que se pruebe el papel de la inmunosupresión en artritis reumatoide enfermedades pulmonares intersticiales. Al extrapolar a partir de la experiencia con la esclerodermia, se han usado inmunosupresores, por ejemplo, prednisona, y citotóxicos, por ejemplo, micofenolato, azatioprina, ciclofosfamida e inhibidores de la calcineurina, con éxito variable. Hay en curso estudios clínicos en los que se prueban terapias antifibróticas, pirfenidona y nintedanib. El trasplante pulmonar es un método terapéutico viable para pacientes elegibles que muestran enfermedad progresiva que carece de capacidad de respuesta a la terapia médica. Dermatomiositis/polimiositis. Manifestaciones clínicas. Capítulo 358, las miopatías inflamatorias idiopáticas son trastornos que se caracterizan por destrucción y disfunción de músculo mediadas por mecanismos inmunitarios. Empero, este trastorno puede afectar la piel, articulaciones, el sistema cardiovascular y el pulmón. La prevalencia de enfermedades pulmonares intersticiales asociada con miopatía inflamatoria varía con el reporte. No obstante, hay enfermedades pulmonares intersticiales hasta en 45% de los pacientes con anticuerpos antisintetasa positivos. El síndrome antisintetasa se caracteriza por anticuerpos antisintetasa positivos, miositis, fiebre, fenómeno de Raynaud, manos de mecánico, artritis y enfermedades pulmonares intersticiales progresiva. Hay un subgrupo de individuos positivos para anticuerpos anti-Jo1 que pueden presentar una forma rápidamente progresiva de enfermedades pulmonares intersticiales congruente con una exacerbación aguda. En algunos estudios se ha sugerido que la enfermedad pulmonar intersticial puede ser aún más común en aquellos con otros anticuerpos, por ejemplo, anti-PL12.
La dermatomiositis/polimiositis puede ocurrir como una enfermedad aislada del tejido conjuntivo, o como un proceso asociado con una enfermedad maligna subyacente. Datos en imágenes de tomografía del tórax de alta resolución. Los patrones comunes en estudios de imágenes de enfermedades pulmonares intersticiales en pacientes con dermatomiositis/polimiositis son congruentes con neumonía intersticial inespecífica con o sin evidencia de neumonía organizada criptogénica. También puede ocurrir un patrón de neumonía intersticial habitual. En algunos estudios se ha sugerido que un patrón de neumonía intersticial habitual puede ser más común entre quienes tienen anticuerpos anti-PL-12. Histopatología. El síndrome antisintetasa se asocia con múltiples subtipos histopatológicos, entre ellos neumonía intersticial inespecífica, neumonía organizada criptogénica y neumonía intersticial habitual. El daño alveolar difuso, un patrón histopatológico que se observa en la neumonía intersticial aguda y en exacerbaciones agudas, se asocia con enfermedades pulmonares intersticiales rápidamente progresiva en pacientes con miositis. Tratamiento. En pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales progresivas se usan a menudo inmunosupresores, por ejemplo, prednisona, y citotóxicos, por ejemplo, micofenolato, azatioprina, ciclofosfamida e inhibidores de la calcineurina. Se ha observado que algunos pacientes, en particular aquellos con menos fibrosis, mejoran o muestran resolución de su enfermedad pulmonar intersticial en respuesta a la terapia médica. En estudios pequeños, las recaídas han sido más comunes en pacientes tratados con prednisona sola. Los pacientes en quienes fracasa la terapia inmunosupresora pueden beneficiarse a partir del trasplante de pulmón. Enfermedades pulmonares intersticiales granulomatosas. La enfermedad pulmonar intersticial granulomatosa más común es la sarcoidosis, un trastorno multisistémico de causa desconocida en el cual la afección pulmonar suele ser la característica más dominante. Se comentará en el capítulo 360. La neumonitis por hipersensibilidad, una reacción granulomatosa debida a la inhalación de polvos orgánicos, por ejemplo, pulmón de criadores de aves secundario a exposición a plumas de ave, e inorgánicos, como neumoconiosis del trabajador del carbón secundaria a exposición a polvos de carbón, también es una causa importante y común de enfermedades pulmonares intersticiales, y se analiza en el capítulo 282. Vasculitis granulomatosas. Capítulo 60. Estos trastornos se caracterizan por vasos sanguíneos con lesiones granulomatosas asociadas con infiltrados inflamatorios, con o sin la presencia de necrosis tisular. Comúnmente hay afección de los pulmones y una característica singular de estos trastornos es que la hemoptisis puede ser un síntoma de presentación. Si bien las pruebas de laboratorio suelen ser útiles y proporcionan información específica, las biopsias del tejido afectado suelen ser esenciales para hacer el diagnóstico. Muchos de estos padecimientos comprenden manifestaciones sistémicas adicionales. La granulomatosis con poliangitis, también denominada enfermedad de Wegener, es un ejemplo de una vasculitis granulomatosa que afecta el pulmón, incluso infiltrados inflamatorios en vasos pequeños a medios, oídos, nariz, garganta y riñón, que da por resultado glomerulonefritis. Las anormalidades de granulomatosis con poliangitis comunes en los estudios de imágenes son nódulos, opacidades en vidrio esmerilado en placas, y opacidades por consolidación que pueden ser migratorias, y linfadenopatía iliar. La granulomatosis con poliangitis eosinofílica, también denominada síndrome de Churg-Strauss, es otro ejemplo de vasculitis granulomatosa que afecta el pulmón, incluso infiltrados eosinofílicos en vasos pequeños a medios, y provoca muchas manifestaciones clínicas, pero con frecuencia incluye sinusitis crónica, asma y eosinofilia en la sangre periférica. Las anormalidades comunes en los estudios de imágenes de granulomatosis eosinofílica son opacidades por consolidación periféricas que pueden ser migratorias, y derrames pleurales pequeños. Genética y enfermedades pulmonares intersticiales. Estudios de epidemiología genética han originado información importante para el entendimiento de la enfermedad pulmonar intersticial. En primer lugar, en estudios de familias con fibrosis pulmonar familiar se ha demostrado que neumonías intersticiales idiopáticas singulares pueden congregarse con variantes genéticas específicas que se asocian con fibrosis pulmonar idiopática.
Esto sugiere que muchas variantes genéticas parecen predisponer a patrones de lesión pulmonar intersticial más que a diagnósticos únicos específicamente. En segundo lugar, casi todas las variantes genéticas que se asocian con fibrosis pulmonar familiar, también lo hacen con formas más esporádicas de la enfermedad. En tercer lugar, al menos uno de los factores genéticos más asociados con fibrosis pulmonar familiar y fibrosis pulmonar idiopática es común y confiere aumento del riesgo de estas enfermedades. En cerca de 20% de las poblaciones caucásicas y 30 a 45% de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, hay al menos una copia de una variante promotora de mucina 5B, y confiere un incremento aproximado de 6 veces del riesgo de esta enfermedad. En cuarto lugar, estudios de muestras de la población general indican que las anormalidades en los estudios de imágenes sugestivas de una etapa temprana de fibrosis pulmonar en participantes en investigación sin enfermedades pulmonares intersticiales conocidas se observan con cierta frecuencia, ocurren en cerca de 7 a 9% de los adultos, y se asocian también con las mismas variantes genéticas que se asocian con fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo, la variante promotora mucina 5B. Este último dato sugiere una vía hacia adelante, hacia una detección temprana de fibrosis pulmonar idiopática. Otros datos genéticos que demuestran asociaciones replicables con fibrosis pulmonar incluyen muchas variantes genéticas en, y adyacentes a, genes involucrados en la regulación de la longitud de telómero, por ejemplo, transcriptasa inversa de telomerasa, el gen que codifica para el componente ácido ribonucleico de telomerasa TRC, y el gen que codifica para el regulador de la helicasa de alargamiento de telómero 1, y los que codifican para proteínas surfactantes, por ejemplo, el que codifica para proteína surfactante A2. Estudios genéticos también han proporcionado cierta información acerca de otras formas de enfermedades pulmonares intersticiales. Estudios de sarcoidosis de asociación en todo el genoma han demostrado muchas variantes de genes, y en regiones genómicas, que se relacionan con la enfermedad. Algunas de estas variantes caen en regiones de antígeno leucocitaria humano, en regiones de genes involucrados en la regulación inmunitaria, por ejemplo, interleucina 12B, en regiones de genes que se entienden menos bien, tipo eutroirofilina 2, pero también parecen estar involucrados en la activación de células T. La linfangioliomyomatosis se asocia a menudo con variantes genéticas en los genes que codifican para el complejo de la esclerosis tuberosa, por ejemplo, TSC1 y TSC2, congruente con la evidencia conocida de que esta enfermedad puede ocurrir en aislamiento, pero también en pacientes con esclerosis tuberosa conocida. También se han descubierto muchos factores genéticos para enfermedades raras, como el síndrome de Hermansky-Pudlak, un padecimiento autosómico recesivo raro que da por resultado fibrosis pulmonar, pero también incluye albinismo oculocutáneo, diátesis hemorrágicas, y nistagmo horizontal, por ejemplo, HSP1 y HSP3, 7. Consideraciones globales. La prevalencia, presentación clínica y evolución natural de casi todas las enfermedades pulmonares intersticiales en países europeos, semejan las descritas en Estados Unidos. Sin embargo, como es de esperarse, hay evidencia creciente de diferencias raciales en los atributos clínicos, tasa de exacerbaciones agudas, o genéticos, mucina 5B, entre poblaciones caucásicas y asiáticas. Hasta la fecha, hay datos limitados sobre la prevalencia de enfermedades pulmonares intersticiales en hispanos, sujetos de ascendencia africana, y muchos otros grupos étnicos.